advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven se ha convertido en la primera canción de un artista de K-pop en permanecer durante 150 semanas en la lista Billboard Global excluyendo Estados Unidos. Un logro extraordinario que demuestra su enorme éxito y estabilidad en los mercados internacionales. Lanzada como el sencillo debut oficial de Jungkook como solista, Seven conquistó al público desde su estreno gracias a su pegadiza melodía, su atractivo global y el apoyo constante de los fans alrededor del mundo. A pesar del paso del tiempo y de la llegada de nuevos lanzamientos, la canción continúa manteniéndose entre las más escuchadas a nivel internacional, reafirmando su impacto y popularidad. Este récord adquiere un significado aún mayor considerando que el próximo mes Seven celebrará su tercer aniversario, consolidándose como una de las canciones más exitosas y duraderas lanzadas por un artista de K-pop en la historia de las listas globales de Billboard. ¡Felicitaciones, Jungkook! Jimin ha alcanzado oficialmente 200 semanas en la lista semanal de Spotify de los artistas más escuchados en Corea del Sur, y ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify, siendo la primera en la historia de su país en lograrlo. Demostrando una vez más su enorme popularidad y el constante apoyo de sus fans. Este impresionante logro refleja su impacto duradero en la industria musical y su capacidad para mantenerse entre los artistas favoritos del público durante años. Con 200 semanas acumuladas en este prestigioso ranking y los 100 millones de streams alcanzados, Jimin continúa consolidándose como uno de los solistas coreanos más exitosos y escuchados de su generación. Felicitaciones, Jimin. Tenemos una meta, llevar a Seven a los 3 billones de stream igual a los 2.500 billones de reproducciones en Spotify. Ambas canciones están a muy poco de lograrlo. Sigue escuchando la música de Jimin y Jungkook. Vota en los ABM por Jungkook como el mejor McNair. Quedan pocos días. Vota por Jimin en los ABM como el artista más popular. Quedan pocos días. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN. En mejor bailarín van en primer y segundo lugar, pero en mejor cantante Jungkook va en segundo y cuarto Jimin. Vamos, votemos diariamente por ambos. Son encuestas que finalizan a fin de año, por eso es importante dar día a día nuestro voto. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFa Stadium y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu Army Bomb en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Jimin actualizó en su Instagram estas hermosas fotos. Esta foto donde una fan dice que lo ama, me pone feliz que sienta lo amado que es por todas nosotras. El 19 de junio a las 6 de la tarde, hora coreana, se estrenará el video musical de Merry Go Round a través de Spotify K-Pop On. Tendremos otro video más. Ya que se acaba de lanzar el video de letra de la canción Come Over, ahora la canción está disponible en las diferentes plataformas digitales de música. Miren los hermosos buses de Jimin y Jungkook por la celebración de su aniversario número 13 en el grupo. Jimin y Jungkook están por todas partes en Busan. ¡Qué hermoso!
Ya se pueden ver los primeros videos de la exposición de la reconocida fanbase que apoya a J-Coke. Muchas gracias a Black and White por esta preciosa exhibición de Jimin y Jungkook, donde capturan con naturalidad la conexión y la química que ambos tienen. ¿Sabías que? Las Taekukas quedaron muy enojadas. Después de la declaración de Jimin en esa entrevista, donde dijo prácticamente que Jungkook empaca por ambos, porque Jimin usa lo que él lleva. Y volvieron con más mentiras y obvio, Are You Sure nuevamente a la palestra, comenzando a publicar con la frase ahora entiendo por qué Jimin odiaba esto o ahora entiendo por qué los Yakukas odian Are You Sure no, con videos sacados completamente de contexto. Ejemplo donde dicen que Jimin odia Are You Sure, así como lo oyen, Jimin odiando su propio programa. Agregando que era una tercera rueda entre Tae y Jungkook. Contexto. Jimin se sentía enfermo, por eso estaba así. Tae y Jungkook comienzan a agitar la cabeza en modo de juego, ambos toman a Jimin para que haga lo mismo, pero no se sentía bien, así que nada de tercera rueda. Poco después de eso Jimin se queda dormido y vemos esta imagen de Jungkook mirándolo tiernamente. No sabíamos qué le pasaba a Jimin en ese minuto. Cuando se lanzó el capítulo, tuvimos que esperar el detrás de cámara para saberlo, te lo cuento más adelante. Este otro video, donde dicen que Jimin era tercera rueda, porque Jungkook y Tae estaban comiendo uno al lado del otro. Pero omiten que Jungkook le cobra a Tae la comida, medio en broma, medio en serio. O en esta parte del primer capítulo en Jeju donde van a comer, ellas dicen que Jimin también es la tercera rueda, porque Tae le da de comer a Jungkook, cuando minutos atrás Jungkook le dijo claramente que se fuera porque Tae dijo que no debió ir. Tal vez pensó que el formato del programa era otro, pero Jungkook no dudó en decirle que se fuera. Y después de eso, Jungkook quería toda la atención de Jimin para que lo viera hacer un truco. Y semanas después, en el detrás de escena nos enteramos que Jimin se sentía mal porque comió mucho la noche anterior, se fue a quedar al departamento de Jungkook y él le cocinó. Jungkook venía llegando de un viaje y se le vio correr por el aeropuerto, y como no iba a correr si Jimin lo estaba esperando en el departamento para tener una cena donde Jimin comió demasiado, y probablemente no durmió bien, debido a lo mismo. Jimin el primer día en Jeju tenía resaca y dolor de estómago porque no pudo aguantar a los encantos culinarios de Jungkook. Las taekakas creadoras de contenido saben perfectamente todo esto, pero engañan a su público contando historias sacadas de Narnia para mantener a su audiencia creyendo en un chip que nunca existió. Ellas dicen que a las Jikukas no nos gusta Oyushu 1, al contrario nos encanta y opinión personal, me gustó mucho ver la relación entre los tres, sin libretos ni guiones. Pudimos ver que Jungkook con Tae pueden llevarse bien a un cierto punto, pero después no van mucho. Jungkook dijo que Tae le gustaba llamar la atención y además que era un débil, incluso Jimin le dijo que había sido duro con él. Por su parte Tae, estuvo ausente los días que estuvo con ellos, se la pasaba en el celular. Un día en la mañana desapareció porque sus amigos también estaban en Jeju y se fue a jugar con ellos. Así que lo único que se demostró en Oyushu Jeju es que ahí hay una amistad entre Jikook y Tae, pero esa vez al verlos y como siempre digo, me dejó una sensación de una amistad de trabajo, no profunda ni diaria entre el Jikook y Tae. Pero las Taekokers con su afán de mentirse se creen todas las ediciones y piensan que Jeju fue un viaje romántico de Taekook. 제 1회 게스트입니다. 1회 게스트이자 마지막 게스트가 될 수 있습니다. Y como la desesperación anda a flor de piel por los acontecimientos, ahora involucran a personas que no tienen nada que ver. Digo esto porque el grupo Cortis publicó un episodio en YouTube donde van a cenar y después van a la playa. Uno de los chicos ven un corazón dibujado y adentro con apellidos Jeon y Kim, pero al nombrarlos les tapan el nombre. Y les desea a ambos mucha felicidad, que los apoyan y se tienen que casar. Y las taekakas comenzaron a decir que Cortis había confirmado él. Taekook y por otra parte las Bangkok dicen que confirmaron sus chip, porque Winter lleva el apellido Kim, como si fueran los únicos Kim y Jeon. Cuando Kim es el apellido más común en Corea y Jeon aunque más atrás también suelen llevarlos un porcentaje no menor de la población. No solo eso, otro de los chicos dijo, cuando las personas hacen eso,
escribir sus nombres en la arena no suelen durar mucho. Así que Kim y Yeon no tienen un próspero futuro. Pero es todo tan sin sentido, una locura máxima en creer que un grupo como Cortis va a confirmar una relación de Jungkook, además no tenían nada que ver. Pero lamentablemente hay muchas creyendo esto y no hablo de las tecacas que se creen todo, lo digo por algunas que piensan que Jungkook es un mal hombre y que jugó con Jimin. Si vemos esto de afuera parece todo una locura extrema, nada tiene sentido. Y como les digo, su costumbre es mentir, quisieron sacar de contexto la comida del festa, Tae fue el presentador, y como ya estaban por finalizar, para darle un cierre le pidieron unas palabras a Tae. Jimin dice, ya que por fin podemos volver a encontrarnos con ARMY en persona, terminemos esto de una bonita manera compartiendo las cosas que hemos querido decirles. Jin contestó, suena bien. Hobi intervino y dijo, ¿por qué lo estás haciendo tan grande o tan solemne? Y ahí Suga dice, ¿por qué le estás poniendo tanta presión? Y esa parte las tecacas estaban diciendo que lo había dicho Jungkook para defender y hacer callar a Jimin, porque lo quería poner en aprietos a su novio, cuando fue Suga quien lo dijo, no le pongan presión. Pero Jungkook agregó, los otros 6 miembros, ni una sola palabra, le puso más presión a Tae. Jimin fue amable con sus palabras, para darle un cierre bonito a la conversación y a la comida por su celebración que no se hacía desde el 2022. Pero esa gente todo lo tuerce, queriendo dejar como malo a Jimin y a Tae como víctima de él. Esa gente pasa todos los límites porque sin Jimin no hay Taekook, siempre lo tienen que nombrar para validar sus chips. Porque claro, quieren que Jungkook defienda a Tae, como Jungkook dejó callado a Tae cuando en el último round le reclamaba a Jimin sobre las reglas del juego. Al final, siempre van a querer todo lo que tiene Jikook, es un hecho. Se desarrolló el primer y segundo concierto en Busan, y como ya es de esperar cuando BTS canta Dynamite o FY juegan, en Dynamite Jungkook, Jin y Tae, se ponen frente a una cámara para jugar y hacer gritar a las fans, pero los Taekookers se volvieron más locas, con este momento en el día 1, que para nada ellas lo ven como fanservice, estaban los 3 jugando, Jungkook jugaba con Jin, pero mientras le tocaba el turno de cantar a Jin, Tae toma a Jungkook de la camisa y comienza a girar con él, pero Jungkook le pega un puntapié a Tae para que lo suelte. Al igual que el día 2, Tae se le subió arriba a Jungkook, una imagen que no tiene nada de romántica como la pintan las tecacas. ¿Qué romántico va a ser cuando Tae hace como si Jungkook fuera un animal? No lo entiendo, pero que disfruten sus momentos del show que le dan los chicos para entretener a la audiencia, porque todos son momentos divertidos para la cámara y eso es lo que no entienden, muchas jikukas. Eso es parte del show. Si revisan Dynamite verán que siempre los 3 bailan para una cámara que los enfoca. En otras canciones igual, todo es parte del show y todo está previamente ensayado, por eso no deben molestarse. Dejen que las tecacas vivan en su burbuja de fantasía. Jungkook ya lo dijo, sobre el escenario es trabajo y yo les dije en mi anterior video que eso iba a pasar. Jikook hizo un live, y las Taekookers inseguras fueron a llenar los comentarios de estupideces. Lo bueno es que Jimin y Jungkook estaban en su mundo. Hablaron de los miembros de BTS, entre eso Jimin dice que Tae gruñe o grita intensamente, en una parte de la canción de Normal, parece que estuviera enfadado y eso los hizo reír mucho a ambos. Después Jimin dice que Tae es adorable. De verdad Tae, canta esa parte con intensidad. Después Jimin se refiere al cambio de look de Tae. 태영이 염색한 거 봤어요, 여러분들? 진짜. 아, 어려졌어. 와, 무슨 뭐야? 그 뭐 약간 상남자 때 같다니까? 상남자는 막 그 무슨 그거 있잖아요. 어려지는 약 같은 거. 알아요? 쩔어. 무슨 한 10년 젊어진 것 같아. 그러니까 대단해. 너무 잘생겼던데? 아이고 비양이 와. 그러게. 와. 이름이. 와. Bueno, las tecacas están nuevamente sacando de contexto esto, diciendo que Jungkook dijo me gusta Bjorn, cuando no es así. Jungkook dice me gustó, se refiere a su nuevo look y termina jugando con Jimin y repitiéndose la frase. Jimin decía está increíble y Jungkook replicaba me gustó. Ellos todo lo convierten en un juego.
pero las exvecinas marcando la hora como siempre, no entienden que sus chip nunca existió y pensar que muchas personas le creen a esta gente. Por eso duda siempre de todo lo que sale de ellas. Más bien consejo, no veas nada de las mentiras de las tecacas. Ahora ya lo sabes. Jimin volvió a actualizar su Instagram. Me encanta que esté activo en sus redes sociales. Recuerda que en la descripción están las redes sociales oficiales de Jimin y Jungkook. Ellos no tienen nada más que esas cuentas. No te dejes engañar. Y sí, ya se llevaron a cabo los dos conciertos en Busan. Ese día hubo problemas con la organización del evento y comenzaron el show con más de una hora de retraso. Cuando Jikook se sientan juntos todo fluye, podrán sentarse con otros compañeros, conversar o jugar con ellos, pero nunca será lo mismo. En el segundo día se sentaron separados, no siempre podrán estar juntos, pero aún así, Jungkook siempre buscará a Jimin o le seguirá sus palabras. Jimin al finalizar dice que es una lástima que termine el concierto, y Jungkook dice, sí, ¿verdad? ¿Deberíamos hacerlo una vez más? Y así se respondieron. Ambos, aunque estén lejos, siempre se van a encontrar. Sobre el escenario es trabajo, pero tienen momentos sutiles mientras se desarrolla el show para verse o tocarse. Como en esta parte cuando Jimin cayó, Jungkook preocupado le pregunta si está bien. Pero nos sorprendió Jikook haciendo un live juntos, sí, porque aprovecharon el momento preciso. Cuando sus 5 compañeros fueron a comer a un restaurante, prendieron el live para contarnos un poco de sus pensamientos. Pero como es de esperar, nuevamente se encerraron en su burbuja y comenzaron a hablar entre ellos y una vez más nos queda claro cómo se conocen tan bien, que hablan hasta en clave y recrean sin parar memes que ven. 아, 나 근데 성대모사 잘하고 싶다. 아우 배불러. 저 말인가요? 저 말인가요? 제 이름은 남도일. 서럽. Shut up. 영아이고. Dijeron que en el ejército hablaron mucho de crear contenido juntos. Tienen pensado 8 contenidos. Uno es prender la cámara y comer, como lo estaban haciendo, un programa donde hubiera invitados. Además de Oyisho que siguen muy presentes y al parecer ya están pensando en una siguiente temporada. Jungkook dice que mejor no dirán nada porque pueden concretar sus proyectos. Ven. Jimin y Jungkook se proyectan a futuro creando programas y tal vez muchas cosas más. Muchas dicen que no se ven o no tienen contacto, pero Jungkook sabía perfectamente el juego que estaba jugando Jimin y por eso se queda en casa todo el día. 근데 내가 집 밖으로 나갈까? 진짜 집 밖으로 나 안 나가니까. 형이 지금 요즘 하고 있는 게임이 있잖아. 그럴 때 그거 하면 이제 못 나가지. 재밌긴 해. Esta parte la quiero explicar porque es muy similar a la batería preciosa. Estaban hablando de hacer trucos. Te dejo la traducción. 요령을 좀 섹시하게. 섹시 지민. 색점? 섹티. 미안하다. 미안하다. 죄송합니다. Jimin y Jungkook hicieron un juego de palabras. Se refiere a la tendencia coreana de compatibilidad sexual llamada Sokhum Sokhi. Sokhum es igual a apasionado o emocional y Sokhi es intelectual o dominante. O sea, como eres cuando estás en la intimidad con tu pareja. Por eso Jimin y Jungkook se disculpan porque dijeron algo inapropiado. Se disculparon pero no se arrepintieron de nada. Para llegar a ese nivel de confianza entre ambos, solo quiere decir una cosa, cierto, por eso las coreanas, que entienden el idioma y sus matices estaban tan emocionadas, al igual que esta parte donde Jimin regaña a Jungkook porque no come bien. 아유 재밌었어. 근데 힘이 없어 보이네요. 살짝 빠졌네요, 그냥. 그래도 건강을 제발 좀 제 말을 한 번만 들어주세요.
씨. 건강을 좀 챙기시라고요. 당신 이제 30대예요. 제가 그 아니 언제까지 막내는 막 다 괜찮을 것 같아요? 촬영이 있어가지고 일단 나도 있는데 빼야 되겠네. 아예 투어 다니면서 요즘 해야 되는데 살이 많이 너무 많이 쪄가지고. 그래도 안 돼요. 그래 굶으시면 안 돼요. 알겠죠? 아, 제발 좀 내려세요. 제발 좀. 잔소리가 많습니다. 왜냐면 그렇게 하지 말라고 제가 몇 번을 말씀드렸는데 결국에는 그냥 Por el tono y el contexto parecían una pareja de casados. Jimin preocupado por la salud de Jungkook es tan tierno. Espero que le haga caso y no se esfuerce tanto, que la salud está primero. La relación de Jimin y Jungkook se ha vuelto tan hermética y bajo luces, que cuando ellos nos abren un poco la puerta, son muy ruidosos, porque notamos de inmediatamente la confianza, la conexión y química que hay entre ambos. Es innegable que Jikook tiene una relación sólida, segura, saben lo que es trabajo y lo que no, es parte de su vida privada, nos dejan ver poco de ellos, pero cuando lo hacen, son felices, sin forzar nada, sin planearlo, es espontáneo. Siempre he dicho esto, yo no estoy acá para convencer a nadie, yo solo relato lo que veo, ajustándome a los hechos y verdaderas traducciones de los chicos, porque yo sí le doy valor y credibilidad a lo que ellos han dicho. Verlos en un concierto no me hizo creer en ellos como pareja, sino todo lo que ha pasado durante años, donde siempre se han elegido mutuamente. Hace unos días cumplieron un año desde su salida del servicio militar, donde pasaron duros momentos y uno fue el apoyo del otro. Pero también pasaron momentos divertidos y tuvieron tiempo para hablar de su futuro tanto en lo privado como el profesional. Eso nos da cuenta que Jimin y Jungkook tienen claro lo que son y lo que viene para ellos. Obviamente el futuro es incierto, pero mientras están juntos, ellos siguen adelante planeando viajes, programas, y quién sabe qué más que pertenece a su ámbito más íntimo. Te invito a pensar en eso, no te quedes con el odio y mentiras de redes sociales, quédate con lo verdaderamente importante, el amor y la complicidad de ambos. 섹시 지미. 색정? 섹시? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.